Saludo con gusto al senador Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Dante, es un gusto tenerte aquí. Gracias Guillermo. Es un gusto para mí. Y sobre todo, felicidades por la información que todos los días transmiten para que el pueblo de México esté bien informado. De eso se trata. Ese es el trabajo que nos toca hacer aquí en El Financiero. Reportamos hace un rato la sesión en el Senado, donde el tema de la iniciativa que llegó desde la Cámara de Diputados para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 no acaba de cuadrar. Han tenido sesiones arduas en el Senado, que es como yo así lo percibo, no sé, Dante, a lo mejor estoy equivocado de eso, una cámara de contención de los temas políticos. Bueno, esa es la intención con la que a iniciativa de Movimiento Ciudadano se creó el bloque de contención. Y lo quiero explicar porque si Movimiento Ciudadano hubiera tomado la decisión de participar respaldando al gobierno, todas las reformas podían salir con una grave consecuencia. A la oposición no le hubieran alcanzado las firmas para presentar acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, el problema es que ha habido un deterioro por una perversión en la vida política del país. Recuerden ustedes que en el pasado proceso electoral, cuando crean la suma de los partidos históricos, decían que era para frenar a Morena y los ímpetus del presidente. Y además decían que el voto útil era para ellos y el inútil, ese era el mensaje que mandaban, era para Movimiento Ciudadano. Y la realidad es que la única fuerza que ha mantenido la congruencia en todas las votaciones es Movimiento Ciudadano. Y es muy triste que el PRI, tanto en la Cámara de Diputados como ahora en las facilidades que le dan para llegar, entre comillas, a un entendimiento en el que no se modifica en nada la intención de que la militarización que está vigente, hay que subrayarlo, que está vigente y que el presidente de la República pide que se amplíe hasta el 2028, por declaración manifiesta de él, es simplemente una tapadera para no dar respuesta a la ciudadanía de la incompetencia de la acción gubernamental en el combate a la inseguridad del país. Este programa ha dado cuenta de que el mes de septiembre es el segundo mes más violento, con más de 77 muertes diarias. El planteamiento del presidente es que siga sucediendo esto como viene desde aquella época. ¿Recuerdas cuando Andrés Manuel estaba en el no y decía que para qué le habían dado un palacio al avispero? Yes. Pues la pregunta es, han pasado todos esos años y ahora que él está en el poder, en lugar de haber fortalecido las policías municipales y estatales, ha querido evidenciar que solamente con la participación del ejército se puede poner orden cuando los resultados son evidentes, en el sentido de que no hay ningún avance a favor de la sociedad. Llevamos tiempo perdido en el tema de seguridad pública, hay que decirlo con claridad. A ver, pero no es tiempo perdido, es inacción de gobierno. Para mí tiempo perdido, o sea, no, al final se traduce en... Para mí es ineficacia del gobierno. Pero es con Fox, con Calderón, con Peña Nieto y ahora con López Obrador. Bueno, la presencia del ejército en las calles sin resultados en materia de seguridad pública. Así es. Cada día estamos peor. Bueno, pero la diferencia es la siguiente. La diferencia es que el presidente de la República dijo que en 6 meses iba a resolver el problema de la inseguridad y pidió que la Policía Federal se modificara y planteó a todos la Guardia Nacional. Movimiento Ciudadano, junto con todas las fuerzas, le obsequiamos crear la Guardia Nacional. Civil. En el Senado ustedes dieron el golpe para decir, no militar, civil. Le obsequiamos esa intención y además le dimos un plazo de 5 años. Hoy
estamos a 3 años y medio, todavía falta 1 año y medio, no da resultados y en lugar de decir que su estrategia ha sido equivocada, plantea, porque le interesa la opinión de la gente, que las Fuerzas Armadas continúen 4 años más. Esto es inadmisible. En cualquier democracia real del mundo, moderna, funcional, esto sería inaceptable, sobre todo cuando el presidente le ha retirado recursos que antes se destinaban a las policías municipales y estatales, que son las de proximidad, son las que deben de atender el 95% de los casos de inseguridad. Y la Policía Federal debería atender al 5% de los problemas de los delitos generados de orden federal. Si hacemos un análisis, veamos que la Guardia Nacional no está interviniendo para resolver el problema. Ni unas ni la otra funciona. Pero no responde como tendría que ser. El transitorio séptimo lo dice, y perdón que lo diga en el programa, pero fui personalmente yo el que incluyó esa propuesta para que fortalecieran a las policías municipales y estatales. Por una sola razón, Guillermo. Hay 240,000 policías. Y en lugar de depurarlos, capacitarlos, fortalecerlos, instruirlos y además dotarlos de armamento, lo único que hace el presidente de la República es denostar a las policías, que son las que están dando la cara, y lo que él hace con la Guardia Nacional es construir cuarteles. Eso es lo que ha hecho con la Guardia Nacional. Pero no han resuelto el problema de la inseguridad del país, porque no hay voluntad para hacerlo, porque él no quiere coordinarse con las autoridades municipales, estatales. Él prefiere, como comandante supremo del Ejército, de las Fuerzas Armadas en términos de la Constitución, dar órdenes, pero para mí son órdenes que evidencian el poder de no poder. Y la pregunta que le tenemos que hacer a Andrés Manuel, ¿para eso querías llegar a la presidencia de la República? ¿Para fallarle a la sociedad? ¿Para evidenciar todos los días engaños y mentiras desde la presidencia de la República en lugar de resolver los problemas, no nada más en la inconveniencia de no atender la inseguridad, sino en materia de salud, en materia de educación, de atención a los niños que requieren instalaciones cuando las madres tienen que ir a trabajar? Es decir, han sido constantes los agravios que se han dado a la sociedad desde la presidencia de la República, y esto tenemos que decirlo. El tema de la seguridad es un grave problema. La estrategia no cambia, el presidente insiste en esta idea de que abrazos, no balazos. El ejército está, o aparentemente está atado de manos, no se ve que sea eficiente, pero además lo que tú dices, que me parece lo más sustantivo de todo, es si no se fortalecen a las policías municipales y a las policías estatales para atender el mayor porcentaje de los delitos que ocurren en el país, difícilmente vamos a lograr resultados importantes en materia de seguridad pública. Y esta insistencia de posicionar al ejército y detrás del ejército a la Guardia Nacional para resolver, como tú dices, una muy baja proporción de los delitos, no parece que vaya a dar resultados cuando el ejército sale con las manos atadas. ¿Cuántas acciones de ofensa al ejército, donde lo vemos huyendo de los sitios? Ojalá fuera nada más perseguido, defenestrados, golpeado, humillados, lastimados, ofendidos. Muy grave. Perdón, la pregunta que le tenemos que hacer al presidente de la República, si continúa el nivel de incompetencia para el combate a la delincuencia organizada, después del ejército, que él los quiere utilizar como primera instancia, cuando fracase, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Con qué va a intentar en su propio gobierno atemperar un problema que todos los días se recrudece en todas partes del país? El gobierno de Andrés Manuel va a terminar siendo un gobierno fallido porque está entregando espacios del territorio nacional al crimen organizado. Dante Delgado, he leído las cartas que le has escrito, son públicas, al presidente López Obrador,
he escuchado los mensajes que desde el Senado le has dirigido a López Obrador. ¿Alguien en el que en algún momento creíste? ¿El movimiento del que tú eres parte creyó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos en este extravío? Digo, Bueno, pero... te voy a decir, me pongo a pensar en el libro El Rey del Cash. Me pongo a pensar en el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Me pongo a pensar en el disparate del reporte de Ayotzinapa, que lo único que hizo es confrontar al presidente con el ejército, sin que al final se haya sancionado a todos, ni se hayan aclarado las cosas, y no hay nadie contento con el reporte de Ayotzinapa. Se conjuga una serie de situaciones en torno a un gobierno ya de por sí fallido, como bien referías, del presidente López Obrador. ¿A dónde vamos a llegar dentro de 2 años que termine el gobierno de López Obrador? Dante, tú, con tu experiencia política de tantos años, con tu visión política hacia el futuro, ¿cómo ves a México hacia adelante? Bueno, en primer lugar, el presidente tiene proclividad a declarar más que a resolver. Para él es más importante lo que se dice que los resultados. Que lo que se hace. Así es. Por eso él le da tanta importancia al tener una comunicación cercana con la gente, que le habla de generalidades. Por poner ejemplos, le dice a la gente que no ha usado avión que el mejor aeropuerto es el que él acaba de construir y que no se usa. Con la gente que no había usado avión, eliminó un aeropuerto que le iba a dar alta funcionalidad y conectividad al país. Con los elementos de engaño, ha dejado de darle medicinas a los enfermos, ha dejado de atender a los niños que reciben una atención especial en medicinas para combatir el cáncer. Y todo esto lo maneja en un sentido inverso, porque él, cuando fracasa, como lo hizo en el caso del Seguro Popular, que lo pasa a Insabi, y ahora ante el fracaso del Insabi, que ha dejado de atender 18 millones de personas, lo pasa al Seguro Social. Es decir, él siempre, cuando son errores de él, le da la vuelta, y cuando no tiene planteamientos concretos, de todo le echa la culpa al pasado. En ese sentido, lo puedo decir que él está profundizando desde mi punto de vista cada vez más las fisuras y las cuarteaduras de un gobierno que debe ser derrotado en el proceso electoral del 2024, y para ese trabajo necesitamos convocar a la sociedad para que se trabaje por encima de los partidos políticos, que como hoy lo están acreditando en el Senado, y todavía les cuesta trabajo porque siguen presionando, por un voto o dos pueden ganar o perder. Vamos a lograr acreditar que sí es posible con la sociedad construir un proyecto triunfador. Eso te quería preguntar, ¿cómo? Bueno, ¿cómo construir un liderazgo? Movimiento Ciudadano está haciendo su esfuerzo y te lo quiero compartir para enero. No habrá ninguna duda. Pero solos no pueden. Bueno, no es solos, es al lado de la sociedad y es construyendo un ejercicio. ¿Por qué no le damos un espacio para la reflexión? ¿Cómo te imaginas el escenario de 2024? Hablando de esto, de la necesidad de sumar fuerzas para ir por otro modelo de país. Bueno, yo me imagino que lo que hay que presentar primero es una estrategia que permita perfilar un proyecto en el que haya más coincidencia de todos los sectores y dejar de lado los disensos. Pero no es una tarea fácil, entre otras razones porque el presidente ha venido aturdiendo a los partidos tradicionales, descalificando. El presidente está montado en el ejercicio del poder, utilizando desde el poder todos los instrumentos que él mismo antes señalaba y combatía. Es más, la vieja política de un viejo régimen está encarnada en este gobierno. ¿Y cómo revertir eso? Cuando el presidente monopoliza el discurso, marca la agenda cotidiana, despierta en la mañanera
a decir el rumbo que debe seguir el país y todos los demás se dedican unos a aplaudirle, otros a condenarlo, pero nadie a realmente dar respuestas y propuestas certeras. Dani. Bueno, coincido con la valoración y síntesis que acabas de hacer, porque es cierto, lo que sucede es que todo el mundo quiere ver a la oposición como los partidos históricos. Cuando el PRI gobernaba, la oposición era el PAN y después fue PAN y PRD. Ahora que gobierna Andrés Manuel, quieren ver que esa es la oposición y con los resultados de las votaciones se dan cuenta que no es así. Precisamente por eso Movimiento Ciudadano es la opción del futuro de México y tenemos que construirla por encima de los partidos políticos y con otros actores. Tienen que participar diferentes sectores de la sociedad en diferentes regiones de México para procurar darles la dimensión exacta a lo que es Andrés Manuel. Mira, voy a aprovechar como ejemplo esta tasa. Andrés Manuel es de este tamaño, pero por lo que hace y por lo que difunden los medios lo convierten de aquí al techo. Regresemos a la dimensión exacta que él tiene. Evitemos que sus dislates, sus provocaciones, se les dé una dimensión que es desproporcionada. Permitamos que haya propuestas de diferentes actores en diferentes regiones del país y empecemos a darle también sentido y dirección a esas sugerencias, esas propuestas para que México salga adelante. Pero ha monopolizado la información porque también ha habido coadyuvancia de muchos medios que facilitan el tránsito de ese ejercicio y por otra parte ha faltado la solidez de entender que la oposición ya no son los partidos históricos. En este momento la oposición, y basta ver las intervenciones de los legisladores de Movimiento Ciudadano, en términos reales, es la que plantea conceptual, teórica y operativamente Movimiento Ciudadano. Pues ahí está el mensaje. Tienen una tarea ardua ustedes, los políticos, una tarea ardua por hacer para convencer a la sociedad. De momento, Andrés Manuel marca la línea. Bueno, entre otras razones por las claudicaciones políticas. Y qué bueno que estás hoy aquí diciendo esto y a decir esto y la puerta está abierta permanentemente hacia todos para que se digan estas cosas. Yo creo que no le sirve a este país que alguien, quien sea, Andrés Manuel o quien sea, monopolice el discurso y monopolice la vida política y la vida pública del país. No le sirve a un país. Entre otras razones, la propuesta que estamos construyendo nos debe de obligar a imaginar un país donde es necesario un jefe de gobierno y jefe de Estado, pero no el país de un solo hombre, sino un proyecto de gobierno horizontal en donde los sectores del gobierno federal, estatal y municipal, los académicos, los especialistas, pero también los emprendedores, tanto del sector privado como del sector público, puedan aportar sus puntos de vista e impulsar el desarrollo. Estamos frente a un gobierno que inhibe, limita y ofende la iniciativa de la gente, cuando Movimiento Ciudadano plantea todo lo contrario. Nosotros creemos que la sociedad civil organizada entrega mucho en favor de la comunidad porque da su tiempo, su esfuerzo, su talento y su capacidad para atender temas que le son propios por su interés en materia de medio ambiente, derechos humanos, derechos de las mujeres. Tenemos necesidad de darle un impulso a la sociedad civil, a la participación ciudadana, y en eso estamos convencidos. Ese es el derrotero. Nos quedamos con eso. Este no puede ser el país de un solo hombre. México es mucho más que eso. Mucho más que eso. Y la verdad es que ese mensaje debe quedársenos a todos como algo en lo que tenemos que trabajar y por lo que tenemos que luchar. Memo, tenemos que enterrar la vieja cultura priista, que es la que ha seguido desde la formación del PRI, que siguió el PAN y que a Andrés Manuel le encanta. ¿Ha replicado? Con una diferencia. Ha regresado al PRI de los 60s y la gran diferencia es que antes había recato, había prudencia. Andrés Manuel ejerce la presidencia de manera insensata, agresiva, sin recato alguno. Invitemos a la prudencia y a la sensatez al presidente de la República.
Qué gusto verte, Dante. Gracias. A la orden, Guillermo. Muchas gracias por aceptar la invitación para venir al Es programa. un honor.